¿Sale? Entonces vamos a comenzar con la enseñanza. Vamos a tener la enseñanza número 5 de la serie que estamos llevando, que se llama Conociendo el Evangelio. El tema del día de hoy se llama El sacrificio perfecto de Jesús. Yo les pido que pongan mucha atención y pues bueno, vamos a comenzar. ¿Sí ha sido de bendición esta serie, hermanos? ¿Sí? ¿Vamos para una? Pues con esa nos vamos. No, bueno, la importancia es de conocer el Evangelio. Radica en que tenemos que llegar a la profundidad del Evangelio, todo lo que representa, lo que implica, no quedarnos en la superficie, ¿verdad? O sea, tenemos que predicarlo con denuedo, con conocimiento, con entendimiento, para que a través del Espíritu Santo sea de bendición para todas las personas que lo escuchen, ¿sale? El Evangelio tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado ser buenos y en nuestras fuerzas nunca hemos podido? ¿Verdad que sí? Hemos intentado ser buenos, hacer buenas obras, pero nada de eso funciona delante de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, cómo el sacrificio de Jesús es perfecto y es lo que nos da la oportunidad de estar delante de Dios, ¿verdad? En el centro del Evangelio está el mensaje de la cruz, ¿sí? La obra de Jesucristo en la cruz es la que, como vamos a ver, nos permite el tener la confianza en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, es lo que nos permite tener entrada a la presencia de Dios. En su muerte, Jesucristo llevó a cabo una obra que efectuó la reconciliación entre Dios y todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo. ¿Cuántos de ustedes han puesto su confianza en Cristo? ¿Su confianza en Cristo es total? ¿Sí? No importa lo que te pase el día de mañana, ¿tú estás seguro en Cristo? ¿Sí? No importa que se muera tu hijo, tu esposa, todo el mundo. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en Jesucristo, ¿verdad? Todos los que hemos comprendido esta obra maravillosa y perfecta vivimos en gratitud constante, ¿sí o no? Constantemente. Agradecemos, aunque parezca locura, cuando tenemos pruebas y tribulaciones, porque todo obra para bien a quienes andan conforme a su propósito. Los que caminan en el temor del Señor, todo obra para bien. Como hijos de Dios, de manera constante agradecemos a Dios por todo. Esa es una señal de que eres un hijo de Dios. Agradeces por todo. Por el día que comes frijolitos, por el día que vas a un restaurante con tu familia, por todo agradeces al Señor. Pero sobre todas las cosas que nosotros podemos agradecerle a Dios, le debemos de agradecer por el sacrificio de Cristo y por haber encontrado la verdad. Hay mucha gente que anda en pos de ídolos, como ya hemos dicho, en pos de otras religiones, pero solo aquel que encuentra la verdad a través del Evangelio encuentra la vida, ¿verdad? Nosotros tenemos vida eterna en Jesucristo, ¿sí? Ya hemos dicho en muchas ocasiones que un cristiano tiene que ser agradecido, un cristiano es alegre, un cristiano se goza, ¿verdad? Por lo que no es posible entender que pueda existir un cristiano amargado y enojón, ¿verdad? No va, no es posible. Anteriormente hemos leído 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, y te pido que vayas ahí. Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo dijo que estaba decidido a no predicar nada más que a Cristo y a este crucificado. 1 Corintios 2, versículo 2. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros nos proponemos cada semana, predicar a Cristo, ¿sí? Predicar la cruz. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice: pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Ya lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Y esto es importante para nosotros que estamos conociendo más el Evangelio, que entendamos que debemos predicar el Evangelio y afirmar que la expiación de Cristo en la cruz fue realizada en obediencia al Padre. Cristo fue obediente al Padre. ¿Qué nos dice la Biblia? Fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz, no cualquier muerte. La muerte más terrible fue la que padeció nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En esa cruz, Jesucristo ofreció un sacrificio perfecto. Y esto permite al Padre pagar
propiciando al Padre al pagar por nuestros pecados y satisfaciendo la justicia divina en nuestro favor según el plan eterno de Dios. Y hermanos, es un elemento esencial del Evangelio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros como creyentes debemos negar cualquier visión de la expiación que rechace la satisfacción sustitutiva de la justicia divina, ¿sí? Jesucristo pagó el precio por todos los que hemos creído en Él, ¿sí? Hay muchos evangelios que se centran en el hombre, que se centran en las cosas. Esos no son el evangelio que nosotros conocemos o que estamos conociendo y el que debemos de predicar, pero también vivir, ¿sí? Todos tienen por claro lo que implica la expiación. Tienen en claro qué es la expiación, qué representa. Eso es lo que vamos a ver y vamos a profundizar un poquito más el día de hoy. La expiación es un pago por el pecado, ¿sí? Es un pago que no realizamos nosotros de manera individual, porque nosotros somos incapaces de ofrecer ningún tipo de sacrificio a Dios que satisfaga las exigencias de su justicia. ¿Todos sabemos eso? ¿Sí? No hay nada que tú puedas hacer que agrade a Dios. Que agrade a Dios en el sentido de que diga, bueno, eres tan bueno que pasas derechito al cielo. No necesitas a mi hijo. ¿Verdad que no? El carácter de Dios hace necesaria la expiación, porque Él es totalmente justo. Él es tan justo, mis hermanos, que no guiña el ojo ante el pecado, como nosotros en ocasiones hacemos, ¿verdad? Está el pecado y le hacemos, ¿eh? Hacemos como que no vemos, pero Dios no es así. Y de la misma manera, Dios no renuncia a su compromiso con la integridad y su justicia. Él es íntegro y Él es justo. Ninguno de nosotros le puede, como de manera coloquial decir, le podemos torcer la mano a Dios, ¿verdad? Del Señor, mira, hice esto, soy bueno. ¿Sale? Y la razón por la que el Evangelio es una buena noticia, como hemos aprendido, es porque responde al dilema más importante que cualquier ser humano encontrará jamás. ¿Cuál es ese dilema? Uno, entender que todos somos pecadores, que no hay ninguno que sea justo ni recto delante de Dios, y que Dios sigue siendo inmutable y eternamente justo en todo lo que hace. Todo lo que nuestro Señor ha determinado es perfecto. Y esa debe ser una certeza en nuestras vidas, ¿sí? Todos nacimos pecadores y por el pecado estamos en enemistad contra Dios. Somos enemigos de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra? Dios es santo, santo, santo. Y eso no debemos de olvidarlo jamás. La pregunta es, ¿cómo puede un ser humano injusto, pecador, esperar sobrevivir al juicio de un Dios justo y santo? ¿Quién me puede dar la respuesta? En Cristo, amén. La respuesta se encuentra en el plan eterno de Dios de proveer un camino de salvación para que su pueblo, para que los pecados de su pueblo sean cubiertos y que la propia justicia de Dios sea satisfecha. Es importante señalar también, mis amados, que Dios no negociará su propia justicia, ¿sí? Yo sé que soy bien insistente, repetitivo, pero nos debe de quedar en claro que no podemos ofrecer algo a cuenta, ¿sí? Para que Dios perdone nuestros pecados. En el Evangelio, que es lo que hemos estado estudiando estas semanas, Dios se revela como el justo y justificador de los impíos, ¿sí? Acompáñame a Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Romanos capítulo 3, 25 y 26. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? Si le faltan, díganos y Marco les entrega una. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Ustedes me dicen cuando lo tengan. ¿Ya? Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué es lo que vemos aquí en estos versículos? Aquí encontramos la obra de Cristo en la cruz, mediante la cual ofreció
una expiación por su pueblo. ¿Se acuerdas que estamos estudiando la expiación? ¿Sí? El pago de nuestros pecados. Esta expiación ofrecida en obediencia por Cristo es un sacrificio perfecto. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Este sacrificio perfecto apacigua la ira del Padre. Jesús paga por nuestros pecados y satisface la justicia divina en la cruz. ¿Sí? Y lo que aprendemos en estos versículos, o que debemos de entender, es que la fe es el instrumento. No es la base ni el fundamento de la justificación. El fundamento de nuestra justificación es la vida perfecta y obediente de Cristo y su muerte propiciatoria. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza que nos permites tener el día de hoy, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa la muerte en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Ayúdanos a tomarlo con seriedad, Señor, a entenderlo, que esta palabra expuesta el día de hoy llegue al fondo de nuestros corazones, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo traiga convicción a cada uno de nosotros de todo aquello que estorba, Señor. Puede ser un pecado, puede ser una situación personal que se esté viviendo, Señor. Tú conoces todo, Señor, y por esa razón lo ponemos delante de ti en oración. Con acción de gracias venimos delante de ti, Señor. Te agradecemos por tu misericordia y te damos gracias también porque tu gracia se ha derramado en nuestras vidas. Confiamos plenamente en ti, Señor, y te pedimos que obres en las vidas de todos nosotros, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Bueno, a continuación vamos a explicar varios conceptos que tienen que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y te pido que pongas mucha atención. ¿Sí? Como ya habíamos dicho, la expiación tiene que ver con la eliminación de nuestros pecados. ¿Sí? En el día de expiación, en el Antiguo Testamento, se sacrificaba más de un animal. ¿Sí? Esto lo puedes estudiar en tu casa, en Levítico 16. ¿Sí? Cuando el sumo sacerdote tenía que presentar un sacrificio, tenía que tener varios animales para su propia purificación antes de poder ofrecer un sacrificio sustitutivo de expiación a Dios. ¿Sí? Lo que pasaba es que el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de un chivo, que es lo que conocemos como el chivo expiatorio, y el chivo era enviado al desierto, lejos del campamento, lejos de la presencia de Dios. Esto simboliza la eliminación de los pecados del pueblo de la presencia de Dios, o lo que llamaríamos la remisión del pecado. ¿Sí? Los desaparece. Y la Biblia en el Salmo 103, versículos 12, nos comunica la idea de la expiación. Si quieres, acompáñame, si no te lo leo. Salmo 103, versículo 12, dice: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Sí? Así que la eliminación de nuestros pecados se lleva a cabo porque Dios transfiere de manera legalmente nuestra culpa y nuestros pecados a Cristo. ¿Sale? Un pasaje crucial para entender la visión apostólica de la cruz lo encuentras en Isaías 53. No sé si tú ya lo has leído y lo has estudiado. ¿Sí? Aquí nos habla del siervo del Señor que carga con la iniquidad de su pueblo. ¿De quién habla? De Jesús. ¿Sí? Al Señor, al Padre, le agradó mayugarlo y castigarlo, cargando sobre él todos nuestros pecados. Esto es la expiación, hermanos. Nuestros pecados son transferidos a Cristo. Así como lo hacía el sacerdote con el chivo, así en Jesucristo todos nuestros pecados le fueron atribuidos a Él, fueron transferidos a Él. Entonces en la cruz, cuando Cristo se ofreció como un sacrificio perfecto en nuestro lugar, tomó sobre sí mismo lo que a nosotros nos correspondía. ¿Qué nos corresponde, mis hermanos? Por nuestros pecados. La ira de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿no le das gracias a Dios por eso? Que Él tomó tu lugar en la cruz. Si tú te pones a estudiar lo que representa morir en la cruz, ya en algún momento lo hemos tratado, pero es algo que no debemos de olvidar día con día, hermanos. Yo se les he dicho ya en varias ocasiones, diariamente tenemos que ir a la cruz, ¿sí? Para entender nuestra condición. Eso debe llevarnos a tener gratitud y aprecio por Jesucristo, a vivir en santidad. Él merecía morir de la manera en que murió. Ser humillado en la manera que fue humillado, golpeado, escupido, desnudado, golpeado. ¿Verdad que no? Bueno, entonces no olvides nunca la cruz de Cristo. No olvides la cruz cuando prediques el Evangelio. No olvides la cruz en cada día de tu vida.
No olvidemos. En el Antiguo Testamento, violar la ley de Dios significaba caer bajo su maldición o bajo maldición. Del mismo modo, cuando nosotros pecamos contra Dios, caemos bajo maldición. Y Dios aplicará su juicio sobre la maldad. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que enfrentar su juicio, por lo que somos, por lo que hemos hecho, ¿cómo nos iría? Estaríamos expuestos abiertamente a la medida completa de la ira de Dios. Y créeme que Dios no va a pasar por alto nada. El cristianismo no es un juego. De verdad se los digo, hermanos. Jesucristo padeció de una manera terrible. Ninguno de nosotros soportaría lo que Él soportó. Como ya se los he dicho también en otras ocasiones, en 3 horas Jesucristo sufrió lo que a ti te correspondería sufrir por toda la eternidad. Y la eternidad no tiene fin. Así de grande es el amor de nuestro Señor. Así de grande es la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces debemos estar seguros de estar en el camino correcto. Debemos estar seguros de que somos salvos. ¿Sí? Porque ninguno de nosotros soportaría eso. Mira lo que nos dice Pablo en Gálatas 3, versículo 13. Acompáñame por allá. Gálatas capítulo 3, versículo 13, perdón. Pablo nos dice en Gálatas que Cristo tomó sobre sí la maldición que merecemos y lo hace como nuestro sustituto. ¿Eso qué quiere decir? Toma nuestro lugar y recibe la maldición. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Sí? La versión que estoy leyendo el día de hoy es la versión La Biblia de las Américas, por si encuentras alguna diferencia con la que tú tienes, ¿verdad? Entonces, la maldición que merecemos nosotros es soportada en nuestro lugar por Jesucristo. De esta manera debemos de entender que Cristo proporcionó una expiación sustitutiva. El precio es pagado por un sustituto, por alguien que no es el culpable real. La Biblia nos enseña que Jesucristo no pecó, ni una sola vez. ¿Sí? Por eso su sacrificio es perfecto. Por eso Él, al tomar nuestro lugar, nos limpia de todo pecado. Desde una perspectiva legal, todos nosotros hemos pecado contra Dios y hemos contraído una deuda. ¿Sale? Una deuda moral con su perfección. Somos deudores que no podemos pagar nuestras deudas. ¿Todos tienen en claro lo que representa o significa una deuda? ¿Sí? ¿Quién tiene deudas de aquí? Pues todos, ¿no? La principal deuda que tenemos es con el Señor. Y eso nos debería de llevar a vivir en santidad. ¿Están de acuerdo? Digo, pero en algún momento hemos tenido que pedir un préstamo, ¿verdad? Y siendo cristianos tenemos que pagar porque tenemos que pagar. En ocasiones nos ha tocado pagar por otros porque no fuimos lo suficientemente sabios, ¿verdad? Pero nada que ver con el sacrificio de Jesús, obviamente. ¿Sí? Entonces, hay una deuda clara entre una deuda de dinero y una deuda moral, o entiéndase, una deuda espiritual. ¿Sí? Una deuda de dinero la adquirimos cuando debemos dinero a la gente o a un banco o a una empresa. ¿Sale? ¿Y qué pasa cuando no pagas? Ahí están sobre de ti todo el tiempo hablándote, ¿no? Entonces, en Mateo 6:12, cuando decimos en lo que, o leemos lo que dice el Padre, lo que conocemos como el Padre Nuestro, dice la palabra: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Debe de quedarnos claro que no estábamos hablando de deudas de dinero, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? De deudas morales. ¿Tú eres cristiano? ¿No hay ninguno? ¿Tú perdonas a los que te ofenden? ¿A los que pecan contra ti? ¿Sí? ¿Con amor sincero? ¿Soportas todo por Cristo? Bueno, gloria a Dios por los que sí lo hacen. ¿Sale? A continuación me gustaría compartirte una ilustración
que nos puede ayudar a explicar lo que representa la deuda. ¿Sí? Imagínate a un niño que se acerca al mostrador de una paletería, a la que tú quieras y gustes, la Michoacana o a la que vayas. ¿Sí? Ese niño chiquito, pues un niño llega y pide una nieve, ¿no? Doble en un conito, sabor chocolate o el que a ti te guste. El chavo que atiende el mostrador le da el cono y le dice, son 40 pesos. El niño está bien contento porque ya tiene el cono en su mano, pero de repente aparece una mirada de consternación. Dice, ah, caray, ¿no? Mete la mano al bolsillo y saca uno de 20. Y le dice al chavo, mi mamá nada más me dio uno de 20. ¿Qué es lo que hay aquí? Una deuda, ¿sí? El pequeño no tiene suficiente dinero para pagar por su cono de nieve, ni tiene la manera de pagar la deuda, ¿sí? Tú estás viendo la escena, te acercas y le das el billete que le falta de 20 pesos, como buen cristiano, ¿verdad que sí? Yo te pregunto, ¿está el chavo de la paletería obligado a aceptar ese pago que tú haces como sustituto? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí, porque tú le estás dando un billete en nombre del niño y eso cubre la deuda. Ahora, el que está ahí cobrando, el que está atendiendo, tiene que aceptar ese pago porque la deuda ha sido pagada. ¿Sí? No importa quién pague la deuda, siempre y cuando la deuda se pague en nombre de la persona. ¿Sí? Tú puedes ir a pagar la luz de tu tía, de tu abuelita, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ir ella. Esa es una manera de entenderlo también. Pero ahora vamos a suponer que el escenario es diferente. Igual estás ahí en la paletería, estás viendo, llega el niño y el que atiende pues está sacando los botes de nieve ahí de atrás de la bodeguita o de otro congelador. El niño entra corriendo a la paletería, abre el refrigerador, saca la cuchara, se sirve sus 2 bolas de nieve y fuga. Empieza a correr hacia la puerta. El chavo que trabaja ahí se da cuenta, lo corre y le alcanza y le dice, espera, ¿qué crees que estás haciendo? Entonces, él le llama a la policía porque el niño ha robado. Pasan los minutos y tú estás ahí porque estabas esperando a alguien, no por metiche, ¿verdad? Llega un policía y el chavo encargado del negocio le explica que ha encontrado al niño robando el helado. Después de ver todo esto dices, yo tengo los 40 pesos, déjame pagarte y olvidemos todo el asunto. Ahora, ¿está el chavo que atiende ahí obligado a aceptar ese pago? No. ¿Sí? Porque lo que tenemos aquí no es simplemente una deuda monetaria, hay una deuda moral, porque lo robó. ¿Sí queda claro? Bueno. Entonces, si un sustituto se ofrece a pagar las consecuencias o la pena de la deuda moral, el ofendido puede elegir si acepta el pago sustitutivo. ¿Sí? En la expiación de Cristo, el Padre acepta el sacrificio ofrecido por su Hijo y su justicia es propiciada o satisfecha. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes somos nosotros en la historia? Los niños los niños que roban. Los niños robones. Mi hija, la chica, dice robatero. Bueno, desde que estaba chiquita decía, ese es un robatero. Bueno, entonces nosotros somos los robateros. ¿Y Jesucristo quién es? El que paga la deuda moral, ¿verdad? El Padre es quien acepta el pago porque Él está libre de pecado. Porque Jesús está libre de pecado. ¿Sí? Entonces, mientras que la expiación tiene que ver con la eliminación o remisión de nuestros pecados, la propiciación, tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Sí? En la expiación, Cristo satisface las demandas de Dios a satisfacción de Dios. Por eso es un sacrificio perfecto. Eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. ¿Sí? Este sacrificio perfecto de Jesucristo permite a Dios extender los beneficios de la redención a todos los que están representados por aquel que hace la propiciación, es decir, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, son 2 temas que vimos aquí, expiación y propiciación. La propiciación simplemente es el beneficio, ¿sí? Por lo que Jesucristo hace. ¿Sí queda claro? Bueno, todo esto de la expiación y la propiciación se encuentra en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Entonces, cuando tú prediques el evangelio a alguien,
Tienes que predicarle las buenas nuevas, haciéndole saber que él es un pecador, ¿sí? Que está en enemistad con Dios, pero que Jesucristo pagó el precio y lo sustituye, ¿sí? Ahora, muchas teorías de la expiación a lo largo de la historia de la Iglesia han negado la naturaleza satisfactoria y sustitutiva de la expiación, ¿sí? Algunos han reducido la expiación de Jesucristo a un simple ejemplo de un acto heroico, de un autosacrificio humano, o una lección objetiva que Dios da para ilustrar al mundo que se toma en serio el pecado y la justicia. Si tú has ido al cine y has visto películas de superhéroes, normalmente lo que los héroes hacen es ofrecer como un autosacrificio. ¿Sí te has dado cuenta? Por eso son héroes. Pero hay gente que ha reducido a eso como un autosacrificio, ¿sí? Como algo ejemplar, más no sustitutivo, ¿sí? Este tipo de opiniones son heréticas, o sea, van en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio debemos afirmar la naturaleza sustitutiva y satisfactoria de la expiación de Jesucristo, ¿sí? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces, después de haber hablado de la expiación, vamos ahora a ver otra verdad importante que llega al corazón por medio de la salvación, que es la doble imputación. ¿Todos habían escuchado este término también? La doble imputación que se da en la cruz. Bueno, vamos a verlo. El Evangelio nos afirma que la obra salvadora de Cristo incluyó tanto su vida como su muerte en nuestro favor, ¿sí? Si leemos de nueva cuenta Gálatas 3:13, nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Nosotros como creyentes, como cristianos, creemos mediante la fe que la perfecta obediencia de Cristo cumplió todas las exigencias de la ley de Dios en nuestro favor. ¿Sale? Negamos que nuestra salvación se haya conseguido solo o exclusivamente por la muerte de Cristo, dejando de lado su vida de perfecta justicia. Nuestra culpa y nuestro pecado son transferidos a Cristo, como hemos enseñado. Pero además, la medida completa de nuestra salvación, es decir, nuestra salvación se completa cuando Dios transfiere a nuestra cuenta el mérito y la justicia que Jesús ganó en su propia vida de perfecta obediencia. ¿Sí? ¿Sí queda claro o los hice bolas? ¿Otra vez? Ya enseñamos que Jesucristo, a través de su muerte, elimina nuestros pecados, ¿sí? Pero la salvación también implica que con la vida perfecta de obediencia de Jesucristo, es abonado también a nuestra cuenta, a nuestro mérito. Que hemos dicho que no tenemos ningún mérito, ¿verdad? O sea, empezamos la enseñanza diciendo que nosotros no podemos ofrecerle a Dios algo a cuenta por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, la muerte en la cruz es importante, pero también la vida en obediencia de nuestro Señor y Salvador, ¿sí? La redención no se efectuó porque Cristo viniera a la tierra únicamente, porque vino, no se llevó a cabo únicamente porque Jesús vino a la tierra, murió y volvió al cielo, ¿sí? La Biblia y el Evangelio nos enseña que Jesús nació de una mujer. La semana pasada vimos que Jesús es Dios y es hombre, ¿se acuerdan? Bueno, esos son doctrinas fundamentales, ¿sí? La semana pasada hablamos cómo hay gente que dice que Jesús fue un fantasma, ¿te acuerdas? Bueno, Jesús es Dios y es hombre, nació de una mujer. La diferencia de nosotros, nació sin pecado, ¿sí? Por la obra, por el milagro del Espíritu Santo en María, ¿sí? Entonces, por eso Jesús tiene las dos naturalezas, es Dios y es hombre. Pero Jesús, a lo largo de su vida, se sometió a cada punto de la ley, desde el principio de su vida hasta el momento de su muerte, ¿sí? ¿A dónde nos lleva esto? Que Jesús es el nuevo representante del pueblo del pacto de Dios. Él es el último Adán, ¿sí? ¿Todos conocen la historia de Adán? ¿Sí? Bueno, ¿qué consecuencias tuvo la desobediencia de Adán y de Eva?
la entrada del pecado a la vida de la humanidad. A partir de ahí toda la humanidad es pecadora, nacen pecadores, por esa simiente de Adán, ¿sí? Entonces, por la desobediencia del primer Adán, que representaba la raza humana, llegaron al mundo la muerte y todo tipo de consecuencias catastróficas. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios creó es bueno y perfecto, ¿sí? ¿Qué vino a traer la muerte a la vida de las personas? La desobediencia, la muerte física, pero también la muerte espiritual. Y por eso entendemos que estamos separados de Dios. Tú desde que naces, aunque estés muy bonito como bebé, ya eres pecador, ¿verdad? ¿Quién le enseña a su hijo a mentir y a robar? Nadie. Está en su naturaleza, ¿verdad? Entonces, esa es la consecuencia de la desobediencia a través del primer Adán. En el Nuevo Testamento se habla del último Adán, por cuya obediencia podemos ser sanados y reconciliados con Dios. ¿Quién es ese último Adán? Jesucristo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a leer a continuación nos va a reforzar lo que traté de explicarles al principio. O sea, es su muerte, pero también su vida, ¿sí? O sea, su sacrificio no fue únicamente en la cruz, fue toda una vida de obediencia. ¿Sí me entienden? Ya lo expliqué un poquito mejor, ¿verdad? Ya más en español, luego le echo muchas ganas ahí, ¿verdad? Bueno. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 21, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 21. Versículo 21. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y de ahí bríncate al versículo 45, por favor. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. ¿Sí? Entonces, en la muerte de Cristo se satisface y cumple el juicio negativo sobre el pecado. Pero en su vida se cumple el logro positivo del mérito y la justicia. O sea, su vida perfecta, la vida que tú y yo jamás vamos a poder vivir, pues ya que alturas del partido vamos. O sea, no nos podemos regresar, ¿verdad que no? Decir, ay, conocí el Evangelio, déjame regreso al vientre de mi madre y de ahí vivo una vida perfecta. Nadie puede hacerlo. ¿Sí? Estuvo medio loco mi ejemplo, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? A darnos cuenta de que necesitamos ambas cosas. ¿Sí? El sustituto y lo que hace su vida perfecta. ¿Sí? O sea, necesitamos algo que elimine nuestra culpa y eso lo hace la expiación. ¿Sí? ¿Te has arrepentido de tus pecados genuinamente? ¿Has dado ese cambio en tu vida? ¿Has puesto tu confianza plena en Jesucristo? Entonces, tú estás seguro de que tus pecados han sido perdonados. ¿Sí? No hay culpa en ti. Y ese don viene a través de que escuchamos el Evangelio y el Señor nos da la fe. Para todo el mundo es locura esto que estamos diciendo. Pero si esto fuera únicamente lo que Cristo realizó, entonces estaríamos donde empezamos, en el punto de partida. Nos daría la inocencia, nos daría la limpieza, pero no nos daría la justicia. ¿Sí? O sea, tenemos que entender que todos vamos a estar un día delante de Dios y vamos a pasar por un juicio. ¿Sí? Entonces, si tus pecados han sido perdonados, has creído, bueno, también hay un ejemplo que Jesucristo da. Por eso somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, somos discípulos. No vamos a vivir jamás la vida perfecta, pero a partir de que lo conocemos, debemos de esforzarnos en vivir en santidad. ¿Sí? Entonces, la justicia es algo que hay que lograr y nosotros no somos capaces de alcanzarla por nosotros mismos. Eso nos debe de quedar bien en claro, ¿verdad? El punto, mis amados, es que el Evangelio declara que Cristo murió por nosotros y que también vivió por nosotros. ¿Sí? Nueva vida en Cristo. Él toma nuestra culpa por imputación. ¿Estás en el juicio?
¿Y a quiénes son imputados tus cargos? A Jesús, tus culpas. Pero también nos da el mérito a través de la imputación. ¿Sí? A esto se refiere la doble imputación. Tus pecados se atribuyen a Cristo. Y su mérito es imputado a ti. ¿Sí? Entonces nosotros debemos tener fe en la perfecta obediencia de Cristo, porque Él cumplió todas las exigencias de la ley de Dios por nosotros, para nuestra salvación. ¿Sí? ¿Todos conocen los 10 mandamientos? Y creo que sabemos que la ley no nada más son esos 10 mandamientos. Hoy en día hay muchos cristianos judaizantes, ¿verdad? Que quieren guardar los días santos, las tradiciones y todas esas cosas. No van a poder. Por eso cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, ponemos nuestra confianza no solo en la persona, sino también en su obra. ¿Sí? Esa obra que ha realizado a nuestro favor. Creer en el Evangelio implica dejar de vivir pensando que se cuenta con la suficiente rectitud como para satisfacer las exigencias de la justicia de Dios. ¿Sí? El cristiano, por tanto, vive confiado en lo que Cristo hizo por nosotros, tanto en su vida como en su muerte. Entonces, bajo los términos explícitos del Evangelio que declara que somos justificados por la fe en Jesucristo, está también la suposición de que la justificación ante Dios es por las obras y solo por las obras. ¿Sí? ¿Pero las obras de quién? De Jesús. ¿Sí? Nosotros creemos en la doctrina de la justificación solo por fe. ¿Sí? Nuestra justificación se produce por las obras de Jesucristo. Ya como creyentes, debemos de caminar en buenas obras, pero no para nuestra salvación. ¿Sí? Porque la obra perfecta, el único sacrificio perfecto, es el de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, yo lo he dicho muchas veces, hermanos, no venimos aquí para que nos digan que somos de lo peor y todo, pero, o sea, sí lo somos, pero en Cristo tenemos una nueva vida, ¿verdad? Que nos debe de traer gozo, regocijo y agradecimiento a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser cristianos que realmente hacen a Jesús el Señor de sus vidas. ¿Sí? Donde Adán falló en sus obras, eso es lo que queremos decir cuando decimos que estamos justificados por la fe. Es porque tenemos fe y confianza en las obras que fueron realizadas por Jesús, que nosotros somos salvos. Son las obras de Jesús las que ganan la justicia y la bendición de las promesas de Dios. Y es por sus buenas obras que se cumplió el acuerdo original que Dios hizo con la humanidad. ¿Adán qué hizo? Falló. Adán falló en sus obras. Adán y Eva tenían todo, hermanos. Estaban en la presencia de Dios, pero cayeron, fueron engañados. Pero Cristo, siendo el nuevo Adán, fue victorioso en sus obras. Y es por sus buenas obras que somos redimidos cuando ponemos nuestra fe en Él. En el día del juicio, nosotros seremos juzgados por las obras y nos presentaremos ante Dios de dos maneras. Una es que te presentes delante del juicio de Dios sobre la base de tus obras, o que nos presentemos sobre la base de la obra de Cristo. Si nos presentamos sobre la base de nuestras obras, ¿cuál será el resultado? Díganlo. ¿El infierno? ¿Sí? Si tú te presentas y le dices, o sea, Señor, yo fui bueno, no robé jamás, ¿no? No dije mentiras. Bueno, sí, una, pero me arrepentí. O sea, ¿cuál es el resultado? Pero si nos paramos delante de Dios en el día del juicio sobre la base de las obras de Cristo, nos pararemos sobre las buenas noticias del Evangelio. Hasta este punto sí queda claro por qué el sacrificio de Cristo es perfecto. ¿Sí les queda claro? Si tienen dudas, con confianza me pueden preguntar al final. ¿Sí? ¿Todos lo tienen en claro? Bueno, qué bueno. Que a pesar de uno se haya entendido. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, ¿verdad? Entonces, si ha quedado claro
que el sacrificio de Jesucristo es perfecto en nuestra vida, en la vida de todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, debe ser evidente en nuestras vidas. ¿Sí? Debemos de vivir en santidad, en obediencia a Dios y agradecidos por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. El entender el sacrificio que Jesucristo ha hecho por ti te debe de llevar a vivir una vida de gratitud, como decíamos al principio. Gratitud eterna. Fuimos creados por un propósito eterno. ¿Y cuál es ese propósito eterno? Alabarle, exaltarle. Por toda la eternidad, eso es a quienes hemos puesto nuestra confianza en Él, lo que nos espera por toda la eternidad. Estar en su presencia, alabándolo, exaltándolo. Bendito el Cordero, ¿verdad? Eso es lo que nos espera por toda la eternidad. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos están más preocupados por lo que les pasa aquí? La salvación, hermanos, debe ser evidente. No solo es conocer el Evangelio por encimita y repetirlo. De repetir los versículos, solo en Cristo hay salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Debe ser evidente en nuestras vidas que somos cristianos. No podemos ser cristianos los domingos y el resto de la semana comportarnos como hijos del diablo. Mentiras, chismes, libertinaje. De verdad que no. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo día con día? ¿Sí? Ya vamos al final, hermanos. Vamos a regresar, por favor, a Romanos 3, versículos 25 y 26. Lo leímos al principio. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Estos versículos nos muestran cómo Jesucristo ofreció un sacrificio perfecto para el perdón de todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Y por la fe que es dada por Dios, porque la fe es un don de Dios, ¿verdad? A quienes escuchan las nuevas buenas de las buenas noticias, el Evangelio, los justifica. ¿Sí? No se trata nada más de escucharlo y decir, sí, yo ya soy salvo. ¿No? Se trata de comprenderlo, de entenderlo. ¿Sí? Estos versículos nos hablan de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre preciosa, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. El Evangelio es la mejor noticia que le puede recibir una persona, sin importar la edad, condición social, económica, académica. La buena nueva es que Dios tomó la iniciativa para proveer nuestra salvación. ¿Sí? Y en nosotros tiene que ser evidente esa gratitud porque hemos sido salvos, porque somos salvos, porque tenemos un destino maravilloso asegurado por la vida, la muerte de Jesucristo. ¿Sí? La salvación es dada a todos los que son totalmente indignos de ella. ¿Sí estás consciente de eso? ¿De que eres indigno? Ninguno de nosotros merece la salvación. ¿Sí? La salvación es dada por Dios sobre la base de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo ofrece la salvación por gracia, ¿verdad? Es un regalo inmerecido. El resto de las religiones trabajan sobre las obras, ¿verdad? Nosotros confiamos en la obra perfecta de Jesucristo, su vida perfecta y su sacrificio en la cruz. ¿Sí? Entonces, hermanos, quienes han creído en Jesucristo, los que forman parte de la iglesia, para quienes forman parte de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la santidad y la obediencia a Dios no son opcionales. No son opcionales. Mira, acompáñame a 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, 1.
¿Ya lo tienen? Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjate lo que dice en el versículo 2, es un versículo paralelo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es un gran reto. ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? Reflexiónalo. No solo hoy, no solo por esta enseñanza. Yo se los he dicho ya en bastantes ocasiones. Diariamente tenemos que predicar el Evangelio. ¿Principalmente a quién? A nosotros mismos. Porque no podemos relajarnos, no podemos echarnos al mundo de ya soy salvo y me voy con el mundo en la corriente. Tenemos que vivir una vida cristiana dispuesta a todo por nuestro Señor y Salvador. A remar contra corriente, hermanos. Entonces, ¿qué cristianismo estás viviendo? ¿Un cristianismo de gratitud, alabanza y regocijo? ¿O una religión más sintiéndote bueno? Confiando en tus obras, comparándote con los demás. Compárate con Cristo. Una persona en Cristo es una nueva criatura y debe comportarse conforme a las Escrituras. ¿Sí? ¿O no? En tu vida es evidente la salvación. Eres una nueva criatura. Si tomabas, ya no tomas. En el sentido de embriagarte, darle placer a la carne. Sabemos que la Biblia dice que Pablo le dice a su discípulo que tome una copa, ¿verdad? Pero es muy diferente hacerlo en una manera que no agrada a Dios. La Biblia está llena de consejos para nosotros. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Verdad que sí? Ahí pone el pecado que tú tengas, hermano. Tu pecado favorito antes de ser cristiano. Vas a luchar con él. Ahí va a estar. Aquello en lo que te gozabas, aquello en lo que tenías placer. Tenemos que comportarnos conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Para que no vituperemos el Evangelio. Muchos así viven el cristianismo, predicando el Evangelio, pero viviendo una vida de pecado. Su casa en desorden. ¿Verdad que sí? De verdad, ruego a Dios que todos entendamos esto. Y cuando digo todos, me incluyo, hermanos. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue perfecto. Si tú lo has entendido el día de hoy, o si ya lo conocías, ya lo sabías, ¿qué nos corresponde a partir de este momento? Vivir honrando la vida y obra de nuestro Señor, ¿no? Los ojos de todo el mundo están puestos sobre nosotros porque ya dijimos, somos cristianos. ¿Sí o no? Nada más están viendo la gente que, ay, no que muy cristiano. Cuando te enojas, cuando pecas, pecamos, pero tenemos que volver a los pies del Señor. ¿Cómo debe vivir un creyente? Un creyente debe vivir en la luz, debe vivir una vida conforme a lo que Dios revela de sí mismo y de su voluntad. Un cristiano tiene que conocer a Dios. Un cristiano tiene que conocer su carácter y atributos. Hermano, si tú conoces los atributos de Dios, te apartaré. Si tú te esfuerzas en conocer a Dios, quién es Él, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, yo te aseguro que vivirás apartado del pecado.
¿verdad? No hay nada oculto para el Señor. Eso nos debería de poner a temblar todos los días. ¿Cómo debe vivir un creyente? Bueno, cuando un creyente peca, está convencido de su pecado y tarde que temprano lo confiesa. ¿Y qué hace? Restablece su comunión con Cristo. Un creyente verdadero, un cristiano, no vive pecando de manera deliberada. A un cristiano, cuando se le advierte, corrige el camino. Un cristiano busca la santidad. Un cristiano clama a Dios por perdón todos los días. ¿Hay un día que tú no peques? ¿Verdad, no? Todos los días debemos de doblar nuestras rodillas y pedir perdón por nuestros pecados. En ocasiones pecamos sin darnos cuenta. Entonces, un cristiano depende completamente de Cristo. ¿Por qué? Porque en su sacrificio Él pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Y por su vida perfecta nosotros tenemos también ese perdón que no merecemos. ¿Sí? ¿Cómo debe vivir un creyente? Un creyente verdadero ama al pueblo de Dios. ¿Amas a tu iglesia? ¿Sí? ¿Te congregas? ¿Respetas y honras a tus autoridades espirituales? ¿Amas a tus hermanos y participas de todo lo que implica ser parte de la iglesia? Hay deberes, hermanos, al ser cristianos. ¿Sí? Un creyente verdadero se congrega, participa de todo lo que ya hemos dicho y madura en la fe. Conocer el Evangelio de Dios nos debe llevar a caminar en obediencia y temor todos los días de nuestra vida, hermanos. ¿Quién puede asegurar de aquí que va a vivir 40 años más? De todos los que estamos aquí. Yo te aseguro que alguno de nosotros en 40 años ya no va a estar. Si no es que todos. Qué mala onda, ¿no? ¿Qué dicen los chavos? No manches. Pero, ¿quién sabe cuántos días le quedan de vida? Entonces, roguemos a Dios, hermanos, roguemos a Dios con todo el corazón que la verdad del Evangelio penetre a los corazones de todos nosotros y demos frutos de arrepentimiento. ¿Sí? No ser partícipes de una religión más. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, ¿les parece bien? Ya con eso terminamos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos has traído el día de hoy, Señor. La recibimos con gratitud, Señor. Entendimos lo que representa el sacrificio perfecto de Jesucristo. Ayúdanos a hacer de esto una realidad de nuestras vidas, Señor. No un tema de mero conocimiento, Señor, sino un tema que nos lleve a aplicar la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Te rogamos por todos aquellos que han estado deambulando, Señor, en el mundo y en la fe. Ayúdanos a tomar una decisión en nuestras vidas, Señor, en la que podamos determinar seguirte a ti sin importar el costo, Señor, sin importar nada de lo que nos pueda suceder, Señor. Que podamos entender que tú eres justo, Señor, que tú no toleras el pecado, Señor, que tú eres perfecto y que un día todos estaremos delante de ti, Señor. Ayúdanos a afirmar nuestra fe, Señor, a todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Señor. Ayúdanos a vivir en arrepentimiento constante, Señor, y en una fe, en una vida de fe, porque tenemos que caminar por fe, no por vista, sino poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esta mañana te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros como iglesia y traes esta palabra a nuestra vida, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos a ponerlo por obra, por práctica. Tú has hablado a cada uno de nosotros de manera personal, Señor. Sabemos que es así, sabemos que tu Espíritu obra así. Ayúdanos a despojarnos de todo lo que nos estorba en nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a hacer realidad el Evangelio, Señor, para que cuando lo prediquemos lo hagamos con poder, Señor, con una vida que respalda lo que decimos creer, Señor.
Ayúdanos a no ser piedras de tropiezo, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Bendecimos este día, Señor. Bendecimos todo lo que venga a continuación, el tiempo en familia, Señor, los alimentos que hemos de tomar, Señor. Ayúdanos a no dejar de ver tu amor y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque estamos de pie el día de hoy aquí delante de ti, Señor. Y has extendido un día más tu misericordia, Señor. Te rogamos que no dejes de cuidar de nosotros, Señor. Bendecimos a nuestras familias, a nuestros hijos. Te pedimos que nos ayudes a comenzar la semana, el día de mañana, nuestro trabajo, Señor, con diligencia, con integridad, con honradez y siendo fieles a tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás en todo lugar, en todo momento nos ves, Señor. Te pedimos que avives tu espíritu en nuestros corazones, Señor, para que podamos ser dignos representantes del Evangelio, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Saben que pueden estar un ratito platicando. Y nos vemos la siguiente semana, si Dios permite. Que tengan una bendecida semana, hermanos. Bye, bye.